por favor. Ya está, profe. Ya está. Muy bien. Entonces existen diferentes diagramas que vamos a estar utilizando para estar representando a los sistemas físicos reales. El primero fue el diagrama de espacios. ¿Qué dijimos que se veía en el diagrama de espacios? Todos los elementos con las fuerzas que los componen y sus líneas de acción. Todos los elementos con las formas. Y las fuerzas. Bueno, en el diagrama de espacios no vemos realmente a las fuerzas. En el diagrama de espacios solo vemos la geometría. Creo que ahí sí le tenemos que cambiar. Todos los elementos con las formas y las líneas de acción de la fuerza. O sea, sí vamos a estar viendo qué tan largo es, dónde está conectado, si forma algún ángulo conocido o si tenemos que ir calculando el ángulo. Ahí vamos a ver la forma. El diagrama de espacios nos va a servir para poder ver cómo es la forma y dónde vamos a colocar cada una de las cosas que vamos a estar analizando. Pero tuvimos otro en específico, el diagrama de fuerzas. ¿Qué dijimos por diagrama de fuerzas? A ver, creo que es por el chat. Adelante, señor León Vargas. Que se representan las fuerzas sin importar su línea de acción. A ver, espérame, déjame ver si es correcta la declaración. Sí importa la línea de acción, ¿no? Sí importa la línea de acción, Pero no el punto de aplicación, ¿no? pero no el punto de aplicación. Me parece mejor esto. Otra vez, ¿puede decirnos cómo es? ¿Se representan las fuerzas? Junto con su línea de acción sin importar el punto de aplicación. Yo creo que de la línea de acción, como trae pegados dos conceptos, que es la orientación y el punto de aplicación, por eso es que tal vez el que sea con su línea de acción no tan correcto. ¿Se representan las fuerzas junto con su orientación? ¿Sí necesitan tener el ángulo correspondiente? Pero sin importar el punto de aplicación. Solamente vamos a estar dibujando las fuerzas, pero vean que estamos perdiendo parte de la información de la línea de acción. Ya no sé dónde se están aplicando. No es lo mismo que empuje algo desde arriba o que empuje algo desde abajo. Voy a encontrar resultados distintos. Dejen, busco otro más. El diagrama de cuerpo libre. Creo que ese es el importante que tenemos que estar viendo. ¿Qué representábamos en el diagrama de cuerpo libre? A ver, me voy a... Adelante, señor Esparza. No, perdón. Adelante, señor Pastrana. Claro, pues. Bueno, bueno, aísla un cuerpo de todo el universo y se representa en un croquis, respetando su orientación o forma. Una duda. ¿El diagrama de cuerpo libre entonces es un diagrama de espacios? Bueno, ¿para mí o para yo? Sí. Bueno, yo no lo considero así porque ahí solo estudia un cuerpo, aislándolo pues de todas las demás, bueno, de lo demás, por así decirlo. Aislándolo de lo demás, correcto. Resulta que la diferencia entre el diagrama de espacios y el diagrama de cuerpo libre, en el diagrama de espacios vamos a ver a todos los cuerpos conectados en la forma en la que estén, seguramente también estará el piso, las cuerdas, las personas pasando por encima del puente,
todo lo que está pasando en el cuerpo que vamos a analizar, perdón, en el sistema que vamos a analizar. En cambio, en el diagrama de cuerpo libre, solo estamos viendo uno y solo uno de los cuerpos. De todo lo que estuviéramos viendo en una estructura, separamos en nuestra imaginación uno y solo uno de los cuerpos. Solo vamos a estar viendo uno. Ahora, dentro de estos diagramas de cuerpo libre, hay quienes tratan de representar un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, un coche. Tal vez era un coche deportivo y simplemente con hacer el croquis, el diagrama a mano alzada de aquello que estamos observando. Con eso hacemos un buen diagrama de cuerpo libre, que se encuentre en la forma con la orientación, si estaba bajando una pendiente con la orientación que va bajando, si va subiendo por una cuesta con la orientación que vaya teniendo, si viene hacia nosotros, si va hacia el otro lado, que eso lo representemos dentro del diagrama. Un mal diagrama de cuerpo libre sería este. Es el mismo coche. ¿Se parece? No, Pero es que es una partícula. ¿Pero se parece al coche? no se parece. Muy bien. Voy a poder identificar las fuerzas que se ejercen en la llanta delantera, de las que se ejercen en la llanta trasera, del peso, de la resistencia del aire, o todas nada más quedan concentradas en un punto. Vamos completando este diagrama de cuerpo libre porque nos falta otra cosa. Primero lo aislamos y tratamos de respetar la forma y orientaciones. Después, ¿qué le hacemos al diagrama? ¿Quién más nos ayuda, por favor? ¿Qué le hacemos después al diagrama de cuerpo libre? Adelante, señor Chávez López. Se le van colocando las fuerzas de una en una, comenzando por el peso. Vamos a comenzar con el peso porque es una fuerza que directamente no veo al otro cuerpo que está actuando sobre ella. Ese fue un gran problema dentro del pensamiento aristotélico. No sabían cómo determinar que las cosas iban hacia abajo. Sabían que pesaban, pero no sabían por qué. Entonces, para evitar que nosotros dejemos por alto a esa fuerza que nos jala hacia abajo, fuerza de gravitación, nosotros vamos a ir colocando siempre primero el peso. Peso del coche. Puede ser que esté incidiendo en su centro o saliendo desde su centro. No hay mayor problema. Y hay quien dice, bueno, mira, este peso igualito lo puedo representar acá. Si fuera un balón de fútbol, sería un buen diagrama de cuerpo libre. No sé si vaya a seguir siendo más adelante. Luego, vamos representando una y cada una de las fuerzas. Por ejemplo, en las llantas delanteras. En las dos llantas delanteras alcanzaría a ver dos fuerzas. Dos normales delanteras. ¿Sí se alcanza a ver las dos normales delanteras? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ahí en ese punto vería las dos normales delanteras, cómo están actuando en las dos llantas y están evitando que la punta del coche penetre el piso. De esa misma forma, también podría representar dos normales traseras. Y en las normales traseras, ahí vería cómo están actuando las llantas traseras. Ya solo creo que me falta colocarle el nombre al peso, porque si dejo una flecha por ahí perdida, quién sabe qué representa. ¿Se entiende cómo están actuando las fuerzas sobre el coche? Sí, Vean que profesor. ocupamos al cuerpo con su distribución, con su forma, con su orientación, y en cada uno de los puntos donde puede estar actuando una fuerza, la vamos colocando.
Bueno, voy con el otro diagrama a ver si puede funcionar como un diagrama de cuerpo libre. Vengo al peso y ahora no alcanzo a ver las normales. Tendría que poner las dos normales de un lado, las otras dos normales, las dos de atrás, las dos de adelante. Y aquí pierde esa capacidad de saber dónde está actuando cada una de ellas. Tiene efectos distintos si actúa adelante o si actúa atrás. Y vean que aquí ya no alcanzamos a ver esto. El de la derecha parece un diagrama de fuerzas, pero no podría llamarle diagrama de cuerpo libre. No estoy viendo al cuerpo. Ah, sí es ese punto. No, espérame. No estoy viendo cómo está actuando sobre el cuerpo cada una de las fuerzas. Voy a seguir colocando más fuerzas, por ejemplo, la tracción. ¿Sí se alcanza a ver la tracción? Sí. Sí. Muy bien. ¿El coche que estamos observando es de tracción trasera o de tracción delantera? Trasera. ¿Cómo lo supieron? ¿Por qué pusiste la fuerza de tracción en la llanta trasera? Muy bien, me parece muy bien. Ahora, voy a colocar estas mismas fuerzas, pero en el otro diagrama. Y resulta que ya me estoy metiendo en problemas. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí simplemente sería tracción y no sé si es adelante o atrás. Funciona muy bien como un diagrama de fuerzas. Al que tenemos del lado derecho le diría diagrama de fuerzas, mientras que al que tenemos del lado izquierdo le diría diagrama de cuerpo libre. Es posible que en algún otro curso, en alguna otra asignatura de física, hayan visto que los cuerpos los representan por medio de estos puntos, pero en realidad cuando estoy representando ese cuerpo por medio del punto, aunque quiero hacer el análisis de partícula, ¿sí?, no es un diagrama de cuerpo libre. Vamos a ir colocando algunas otras características de estos diagramas para ver si ya quedan completos. Diagrama de cuerpo libre y el otro diagrama de fuerzas. Solo alcanzo a ver realmente las fuerzas y vean que no estamos respetando los puntos de aplicación. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Nada más deja grupo esto para que ya podamos continuar. Adelante, señor Verdejo, diga usted. Ahí sí, por ejemplo, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre y queremos ver su análisis. También tendríamos que analizar, por ejemplo, la llanta trasera, tendríamos también que aislarla del coche para analizarla. Ah, si tu cuerpo fuera saber qué está pasando de la llanta trasera, eso merecería otro diagrama de cuerpo libre. Cada que aislamos a un cuerpo estamos viendo qué es lo que actúa sobre él. Deja pongo la llanta. ¿Quieres ver a las dos llantas o a una sola de las llantas? A ver, a las dos. Ah, si fuera entonces a las dos, tal vez pueda representarlo así. Tendría las dos normales traseras. Ah, no, espérate. No tengo que empezar por esta fuerza. ¿Cuál es la primera fuerza que tengo que representar? Eso. ¿El peso de quién? ¿El del coche o el de la llanta? Del coche completo. No, estamos viendo al coche De completo. la llanta. El de la llanta. Entonces, pongo aquí la nota. Se van representando las fuerzas de una a una, comenzando con el peso del cuerpo representado. Solo puede tener su peso. El peso del coche estará en el coche. Aquí solo alcanzaría a ver el peso de la llanta. No te puedo pedir a fulanito que tenga su peso cuando menganita está viendo otro peso. Cada cuerpo tiene su propio peso. Entonces aquí tendría que ponerle una
flecha hacia abajo, que esté representando el peso. Adelante, señor Jorge Francisco. Sí, entonces, entonces en estos casos, aunque el cuerpo esté interactuando, por ejemplo, en el croquis del automóvil, el peso del coche, de todo lo que es la carrocería, está interactuando con las llantas. En este caso particular, ¿no se va a considerar eso? Ah, pero no es el peso el que vamos a estar transmitiendo. Ok. Ahí tenemos el peso de la llanta. Solo dentro del cuerpo que estamos analizando, vemos el peso del mismo cuerpo. Ok. Cómo es dado por la Tierra. Ahora hay otras fuerzas actuando. Por ejemplo, también va a estar actuando, pero como otra fuerza, cómo está actuando sobre el eje el coche. Aquí adentro va a haber un eje, seguramente, y sobre ese eje es donde está apoyado el coche. Esta es otra fuerza, vean que no es directamente el peso, no es este rojo de por acá arriba. No sé si va a ser una cuarta parte del peso, no sé si va a ser que esté distribuido uniformemente, eso no lo sé, tal vez tenga que calcularlo después. Aquí lo que estamos viendo es una restricción vertical. ¿Dónde vive la reacción de la restricción vertical? ¿Dónde vive la reacción de la restricción vertical? ¿Dónde quedamos que vivían las reacciones? Opuestas a las acciones. Muy bien. Entonces, si le alcanzara a borrar la llanta por un instante, le estoy borrando a la llanta. ¿Ya ven cómo le quité la llanta de la parte de atrás? Solo quedó el hueco, solo quedó la tolva. Y entonces por ahí en medio está el eje. Ahí en el eje podría ver cómo está una fuerza de la misma magnitud, misma dirección vertical, mismo nombre, pero ¿cuáles serían entonces las características de esta otra fuerza? ¿Qué cambia? El sentido. Entonces aquí arriba, vean quién está actuando. Es la misma fuerza, mismo nombre, mismo color, misma línea de acción, mismo todo, mismo tiempo que están actuando, pero en sentido contrario. No está pasando directamente el peso, ni una cuarta parte del peso. Está pasando esa restricción vertical en el eje donde está apoyado. Así como se ve, el coche se va a caer. ¿Qué otras fuerzas le colocaría al diagrama de cuerpo libre de la llanta? Ahorita solo estoy analizando la llanta para ver qué está pasando sobre ella. ¿Qué otras fuerzas colocarían? Esto se estaba cayendo. La normal que ejerce la llanta. Ahora sí es esta fuerza externa. ¿Ve que sí se trata de esta fuerza 2 veces la normal hacia arriba? Y sí se trata de esta fuerza porque sí estamos analizando al contacto entre el piso y la llanta. El peso de la llanta en la llanta. La restricción vertical, que es la que tiene en el eje. La normal, donde está tocando el cuerpo, en el punto en el que esté tocando. Ya solamente me faltaría una fuerza en el diagrama de cuerpo libre de la llanta. ¿Qué fuerza nos faltaría en la llanta trasera? Aquella que definimos como R. La tracción. Muy bien, entonces coloco la tracción. Y esas serían las fuerzas que están actuando sobre la llanta. Ese es el diagrama de cuerpo libre de la llanta trasera de un coche de tracción trasera. Vamos poniendo más cosas dentro de nuestros diagramas de cuerpo libre para que queden mejor estos conceptos. ¿Algún problema con los dibujos? ¿Se van entendiendo? Sí, se entiende. Muy bien.
Voy a continuar entonces. Dejen regreso al texto. Se van representando las fuerzas de una en una, comenzando con el peso del cuerpo representado. No vamos a estar representando otros pesos. Cada quien trae su propio peso. Y posteriormente, cada una de las acciones de otros cuerpos en contacto. Aquí podemos encontrar las normales. ¿Por qué le llamamos normales? ¿Qué característica tuvieron para ser llamadas normales? Que son perpendiculares con la superficie. Perpendiculares a una superficie. Cada que hablamos de una fuerza normal, estamos hablando de una fuerza perpendicular a una superficie. Estas son muy interesantes de analizar porque esas me dicen si la superficie va a aguantar o no va a aguantar. Son las fuerzas que me dicen cómo es el contacto perpendicular a la superficie y ver si no es que lo vaya a perforar. Las fricciones. A diferencia de la normal, la fricción solamente ocurre en dirección paralela a la superficie. Creo que vamos a tenerlo que escribir más extendido. Las normales, perpendiculares a la superficie. Las fricciones y las tracciones, paralelas a la superficie. Vean que esa es la principal diferencia entre tracción y normal. La normal quedó perpendicular a la superficie y la tracción queda paralela a la superficie. Si hubiera puesto este cuerpo ¿han visto cuando queman llanta los coches? Sí. Bien, la llanta trasera, la llanta que es la que trae la tracción, está tratando de empujarlo hacia adelante, mientras que la llanta delantera lo está tratando de empujar hacia atrás porque está bloqueada. Ahí tal vez estaría viendo una fuerza de frenado o una fuerza de fricción. Vean que estas tienen la característica de ser paralelas a la superficie. Otras fuerzas que puedan existir dentro del cuerpo. Se nos descompone el coche y entonces ya no tiene tracción. ¿Quién lo podrá llevar a su casa? ¿Una grúa? Una grúa. Y entonces la grúa conecta un cable y con ese cable va a ir jalando al cuerpo. ¿Listo? Entonces ahí ya no diría tracción. Ahora le llamaría T de tensión. Las tensiones alineadas con las cuerdas o cables. Jalen. Vean que cada una de las fuerzas está representando diferente interacción de algún cuerpo. La superficie, el asfalto, una cuerda. Cada que vemos algún otro cuerpo que está conectado con el cuerpo que estamos observando, ahí puede existir una fuerza. Cada que existe contacto entre la rueda y el eje, ahí puede existir una fuerza. Si por algún motivo el coche brinca y pierde contacto con el piso,
¿podrá seguir existiendo la normal? ¿Podrá seguir existiendo la atracción? No. En ese instante se desaparecen de la jugada y solamente vería el peso de la llanta y lo que tenga de restricción vertical del eje. En cuanto vuelva a tocar contacto con el piso, otra vez aparecerá normal, que no sé cuánto sea, y tal vez aparezca la tracción o el frenado. La tensión de la cuerda. Por ejemplo, con una tensión de la cuerda, esta puede existir, no hay ningún problema. Pero si la cuerda queda floja, ¿seguirá existiendo la tensión de la cuerda? No. Vean que aquí estamos viendo cómo es el contacto entre los diferentes cuerpos y que estamos representando a cada una de estas fuerzas. Con esto, creo que ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Veamos si ya tenemos todas las ideas. Diagrama de cuerpo libre. Se aísla al cuerpo de todo el universo y se representa por medio de un croquis, representando su orientación y forma, respetando su orientación y forma. Se van representando cada una de las fuerzas, comenzando con el peso y posteriormente cada una de las acciones de los otros cuerpos en contacto. Las normales perpendiculares al piso, las fricciones y tracciones paralelas al piso, las tensiones de los cables y cualquier otro cuerpo actuando sobre el observado. Ahora que estamos observando a cada uno de estos cuerpos por separado, ¿qué estamos viendo? ¿Las acciones o las reacciones? Las acciones, ¿no? Las acciones. En el diagrama de cuerpo libre se representan todas las acciones, siendo que las reacciones están en los otros cuerpos. Estoy viendo la acción de la restricción vertical en el eje. La reacción sería la misma restricción vertical en el eje, pero en el otro cuerpo. Si estoy viendo al peso que jala el cuerpo hacia abajo, la reacción es el mismo peso, del mismo color, misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario, que está jalando a la Tierra hacia arriba. ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? Sí, pero... ¿Dudas, por favor? ¿Alguna duda? Continúe entonces. Se identifican dos tipos de fuerzas. Aquellas que actúan a distancia, como el peso, y las fuerzas electromagnéticas. Observen que en estas fuerzas, ¿se han podido jugar alguna vez con un imán? Muy bien, observen que con esos imanes necesita haber contacto entre los imanes para que perciba las fuerzas. No. No, son fuerzas que actúan a distancia. Claro, parece que tienen que estar muy cercanos para que perciba esas fuerzas. Peor aún, otra de las fuerzas que actúa a distancia es la gravedad. Nosotros le llamamos el peso, pero en realidad se trata de la fuerza gravitacional. Gravitacional, si me voy a los orígenes de la palabra, quiere decir la misma pesadez del cuerpo. Así sea que están en la superficie de la Tierra, así sea que se lanzan desde un trampolín de 10 metros y van volando, vean que esa fuerza de pesadez lo sigue jalando y no necesariamente hay contacto entre los cuerpos. Ese es uno de los grandes avances de Newton.
Imagina esta fuerza actuando a distancia entre la Luna y el planeta Tierra, entre el planeta Tierra y el Sol. Y resulta que entre ellos, aunque no hay contacto, aunque no hay un resorte, hay una fuerza que los va jalando entre sí. Estas fuerzas se clasifican como fuerzas a distancia. O de campo o de cuerpo. Así pueden llegarlas a encontrar en parte de la literatura. Fuerzas a distancia, no necesita haber contacto entre los cuerpos. O de campo, por ejemplo, los campos gravitacionales o los campos electromagnéticos. En ellos me van a decir en cada punto del espacio cómo es que está siendo jalado y vean que no está necesariamente teniendo contacto al cuerpo. También les llegan a llamar fuerzas de cuerpo en textos más viejitos. Fuerzas a distancia, fuerzas de campo o fuerzas de cuerpo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Son las primeras que se representan en un diagrama de cuerpo libre. Ya para no tener que estar escribiendo lo de diagrama de cuerpo libre a cada rato, lo voy a estar abriendo con DCL, un diagrama de cuerpo libre. Son las primeras que se representan en el diagrama de cuerpo libre. ¿Pero por qué? Porque no es necesario el contacto y luego se olvida colocarlas. Se olvida representarlas más bien. En una primera versión tal vez me hubieran dicho muy bien, es la parte que está empujando el coche hacia abajo, y es la normal que está empujando a la llanta hacia arriba, y es la tracción que está empujando el coche hacia adelante. Todas ellas estarían muy bien, pero se me olvidó el peso de la llanta. Vean que ahí no hay ningún cuerpo que esté en contacto. Por eso es posible que las llegue a olvidar. Y por ello mismo son las primeras que colocamos. En este curso vamos a estarnos enfrentando principalmente a la fuerza gravitacional. Pero para otro curso, por ejemplo el de electricidad y magnetismo, es posible que la primera fuerza que tengan que representar sea alguna fuerza debida a un campo eléctrico o debida a un campo magnético. Son las primeras que se representan en el diagrama de cuerpo libre porque no es necesario el contacto y luego se olvida representarlas. ¿Vamos bien? Otro tipo de fuerzas son aquellas que requieren ni siquiera la interacción, el contacto. En este caso, los cuerpos tienen que estar en contacto uno con el otro para poder actuar entre ellos. Si no están tocándose, no hay interacción. Generalmente se deben a la impenetrabilidad de los cuerpos, no puedo atravesarlo. En esta impenetrabilidad de los cuerpos pondría principalmente a la normal y a la fricción.
o a los cuerpos que resisten su deformación. En cada punto que tenga contacto nuestro cuerpo libre, vamos a ver cuál es la interacción con el otro cuerpo. A estas fuerzas se les llega a denominar fuerzas de superficie o de contacto. Y me espero un ratito por si hay dudas. Vean que aquí están todas las otras fuerzas, las normales, las fricciones, las tensiones, las personas empujando, los cables jalando, todas aquellas otras fuerzas que requieran un contacto entre los cuerpos. Hay quien dentro de estas fuerzas empieza a colocar las fuerzas debidas a la fricción de los fluidos. Porque mencionan, necesito ese pedazo de masa tener contacto con el cuerpo para que pueda interactuar. Pero ahí ya estaría empezando a ver un poco de mecánica de fluidos. Dudas, por favor. Profesor, ¿podría subirlo un poco? Voy a cambiarlo de vista, espero que no se distorsione todo esto. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Muy bien, me espero entonces. Dudas, por favor. Fuerzas de contacto, fuerzas a distancia, fuerzas de campo o de cuerpo y fuerzas de superficie. Las primeras que colocamos en los diagramas de cuerpo libre, las fuerzas de campo, porque no necesariamente hay contacto entre los cuerpos. Las siguientes que vamos a ir colocando son cada una de las acciones o puntos de contacto que tenga con otros cuerpos, las otras acciones de los cuerpos. Las normales, las fricciones, las tensiones, las personas empujando. ¿Puedo continuar? Creo que sí, profesor. Bien. Entonces, observo al diagrama de cuerpo libre del coche de la izquierda y al diagrama de cuerpo libre del coche de la derecha. ¿Cuál de ellos dos sí es un buen diagrama de cuerpo libre? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿El de la izquierda? El de la izquierda. Este sí es un diagrama de cuerpo libre. Hay veces que ponen por arriba el nombre de diagrama de cuerpo libre para identificar, este es el que estoy analizando. Este es al que le voy a estar haciendo caso. Aquí tengo a las fuerzas representadas con sus posiciones, con sus distribuciones, todo, aquí están. En cambio, hay ocasiones en las cuales se llega a utilizar este otro diagrama. ¿Cómo le llamarían al diagrama de la derecha? Diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas es muy útil para tratar de dar una solución rápida. Por ejemplo, en dirección vertical vería que las dos normales tienen que estar soportando al peso y que hacia adelante solamente hay tracción. Entonces, vean que también nos podrían llegar a utilizar, a ser útiles estos diagramas de fuerza, pero ya no estoy viendo cómo actúa en cada una de las superficies. No sabría cómo identificar a la normal delantera de la normal trasera. Para mí parecerían casi lo mismo.
Nuestra herramienta principal dentro de esta parte de mecánica que vamos a estar utilizando, van a ser los diagramas de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre me permite ver dónde y qué está interactuando con el cuerpo. Y tal vez recurra a los diagramas de fuerzas para poder resolver algo rápido. Principal problema con los diagramas de fuerza, no se alcanza a ver el cuerpo. Son útiles para resolver los problemas, sí, pero no se alcanza a ver el cuerpo. No sé si la de adelante es más grande que la de atrás o la de atrás es más grande de la de adelante. Eso no lo alcanzo a ver en un diagrama de fuerzas. Muy bien, entonces ya tenemos a cada una de las fuerzas representadas y cada una de ellas necesita tener sus 3 características. ¿Cuáles dijimos que eran las 3 características? Dirección, magnitud y sentido. Muy bien. ¿Alguna duda de lo que representa la magnitud, la dirección o línea de acción y el sentido sobre la línea de acción? Profe, Diga usted. ¿la dirección se refiere a la inclinación, o sea, a los ángulos? La dirección incluye la orientación y un punto de esa línea. Ok, o sea, partiendo de un punto. A tantos grados de la horizontal. Ok, sí. Partiendo de la esquina inferior derecha a tantos grados de la horizontal, partiendo de la esquina inferior izquierda a tantos grados de la horizontal. Aunque pudieran tener la misma orientación, ve que no significan la misma dirección. Sí. Sí representan la misma orientación, pero no la misma dirección. Ok, Muy profe, bien. muchas gracias. A este le voy a llamar principio de transmisibilidad, a ver si funciona. Mientras una fuerza conserve su magnitud, dirección y sentido, o sea, mientras no cambie alguna de esas características, la fuerza seguirá siendo la misma. Ocasionará los mismos efectos externos sobre el cuerpo. Otra forma en la cual tal vez puedan encontrar este principio de transmisibilidad es la siguiente. Una fuerza que conserva su magnitud, dirección y sentido, ocasiona los mismos efectos externos sin importar el punto de aplicación. Son muy parecidas, pero creo que la segunda versión trata de decirnos algo más. Dejen coloco un cuerpo cualquiera. Si sobre este cuerpo empieza a actuar una fuerza, por ejemplo, esta fuerza F que va hacia adelante, los efectos externos sobre el cuerpo
seguramente será que tratará de empezar a cambiar su movimiento hacia adelante, hacia la derecha. Voy con el mismo cuerpo. Pero ahora, a ver si sigue siendo la misma fuerza. Va a ser de la misma magnitud, de la misma dirección, pero en lugar de jalar, va a estar empujando. No, perdón, en lugar de estar empujando, va a estar jalando. Entre el diagrama de la izquierda y el de la derecha, ¿qué es lo que ven de diferencia? ¿Qué es lo que ven de similitud? La misma magnitud y dirección y sentido, perdón. Esto también. Lo único que cambia es el punto en el que se pone, la posición en donde inicia la fuerza. El punto de aplicación. Pero vean que para mí las dos son la misma. Están sobre la misma línea de acción. Más, a esta fuerza la podría haber puesto por aquí en medio y sigue respetando la misma línea de acción. Puede ser que esté en la parte de atrás, en medio, más adelante. Para nosotros, estas dos fuerzas son la misma fuerza. Esto me permite que los vectores de fuerza se puedan deslizar a lo largo de su línea de acción. Los efectos externos que va a estar ocasionando van a ser los mismos, sin importar el punto de aplicación. En cuanto a los efectos internos, estos sí dependen del punto de aplicación. Si estamos viéndolo como un cuerpo rígido, no hay ningún problema. Si estamos viéndolo como un cuerpo rígido, si conserva la magnitud, dirección y sentido, para nosotros es lo mismo. Pero si ya lo estamos viendo como un cuerpo deformable, ¿cuáles eran los efectos internos de las fuerzas? Esfuerzos y deformaciones. Estos efectos internos de las fuerzas, los esfuerzos y las deformaciones, estos iban a depender del punto de aplicación. A diferencia de lo que ocurre en el primero, va a ser distinto si trato de ver qué ocurre al interior del cuerpo cuando empujo y cuando jalo. Cuando le empujo del lado izquierdo, ahí donde lo estoy empujando, se va a empezar a deformar. Ahorita lo exageré para que se alcance a ver. Imagínense que estoy empujando una almohada. ¿Se alcanza a ver la deformación que sufrió el cuerpo? Por adentro, si le preguntara a la almohada, siente mayor presión del lado izquierdo que del lado derecho. A diferencia de esta otra fuerza, la de que está actuando sobre el cuerpo en la derecha, observaría otras cosas. Ven que tiene distintas deformaciones. Del otro lado sentiría como si fuera pan estirándose, masa estirándose. Mientras de un lado lo estoy comprimiendo, del otro lado lo estoy jalando. Los efectos internos dentro de los cuerpos deformables son distintos. Pero para el cuerpo rígido, lo que nosotros vamos a estar viendo dentro de este curso, los efectos externos son los mismos. ¿Cuáles son los efectos externos? Nada más para que nos quede claro. ¿Cuáles son los efectos externos? A ver, voy al chat. Adelante, señor León Vargas. Aceleraciones y fuerzas resistentes.
Entonces, las aceleraciones y fuerzas resistentes, en el caso de arriba, yo vería que los dos cuerpos tienen la misma aceleración o se les va a oponer la misma normal, la misma fricción. Pero los efectos internos, esos sí van a ser distintos. No va a ser lo mismo la compresión de la izquierda que la tensión de la derecha. Este principio de transmisibilidad nos va a servir para deslizar a las fuerzas a lo largo de su línea de acción. ¿Dudas acerca del principio de transmisibilidad? Creo que no, profe. Muy bien. Profe, Diga usted. ¿puede subir tantito el apunte, por favor? Con gusto. ¿Ahí así? Sí. Gracias. De nada. En lo que vas tomando tu captura de pantalla o copiando a mano, una duda. ¿Esta otra fuerza está respetando el principio de transmisibilidad? No, porque No. se encuentra fuera de la línea de acción. Cambió de línea de acción. Tiene la misma magnitud. Tiene la misma orientación. Tiene el mismo sentido, pero no está sobre la misma línea de acción. Aquí ya no podría decirles que se conserva el principio de transmisibilidad. En la forma gráfica, como representaban las fuerzas en ejercicios hace unos 50 años, donde estaba actuando la fuerza, tiraba una línea y a lo largo de toda esa línea podía actuar la fuerza. Vamos a hacer un ejercicio parecido dentro de la clase. ¿Ya puedo continuar? Voy con otro de los principios que quedaron de tarea. A ver si funciona. Es el principio de Stevin. O principio del paralelogramo. ¿Alguien que nos puede ayudar con qué encontró como principio de Stevin o principio del paralelogramo? Adelante, por favor, señorita Saraí López. Yo encontré que establece que las fuerzas pueden sumarse de dos en dos, uniendo sus extremos y formando un paralelogramo, cuya diagonal, que pasa por el origen, representa la acción conjunta de ambas fuerzas. O sea que pongo ambos vectores en un punto de referencia, trazo líneas paralelas al otro vector, al vector opuesto. Hasta ahí alcancé a escuchar. Establece que las fuerzas pueden sumarse de dos en dos. ¿Me parece bien? Ambos vectores se colocan desde un punto y se trazan líneas paralelas a estos vectores. Luego, ¿qué más, perdón? Formando un paralelogramo cuya diagonal, que pasa por el origen, representa la acción conjunta de ambas fuerzas. Me parece bien. Seguramente es de un libro de física moderno. ¿De dónde Es de la sacas? página de la DCB. De la DCB. Ahorita le echamos bronca a la DCB. ¿Sí se entiende esto? ¿Encontró alguien algo distinto, aunque sean distintas palabras, que nos puede decir qué encontró y a quién le echamos la culpa? Adelante. No alcanzo a ver quién está tratando de hablar, perdón. Voy a ir escribiendo entonces. Esta es la participación que encontramos en la división de ciencias básicas. No suena tan mal, pero vamos a irla puliendo un poquito más.
Simón de Stevinus, o simplemente conocido en la versión moderna, Stevin. Hay quien menciona que era el Leonardo de la zona de los Países Bajos. Hizo muchos inventos, era entre contador, científico, ingeniero, administrador de aduanas, múltiples trabajos que desarrolló. Desarrolló unos coches propulsados por vela que en las playas de ahí, de lo que posteriormente sería Holanda, viajaban a altas velocidades. Hay quien dice que llegaban hasta 80 kilómetros por hora los vehículos que él podía impulsar por el aire. Tuvo muchos aportes, pequeños aportes a la ciencia, pero el principal aporte que podemos ver dentro de la mecánica es que nos permite ir sumando fuerzas. Le voy a llamar composición de fuerzas, no le vamos a llamar suma. Para no confundirla con la suma aritmética. 2 más 2 no nos va a dar 4 aquí. Aquí le vamos a llamar composición de fuerzas. Propone una solución a la composición de fuerzas. Propone esta solución para poder jalar botes de carga dentro de los canales. Holanda, bueno, gran parte del norte de Europa. Mucho de la transportación antes de la invención de las carreteras, de los trenes, se realizaba por bote. Y para ello tenían sistemas de canales. Entonces, desde algún río desviaban agua, llegaban a un cierto nivel, le ponían bordos a los canales para que no se saliera el agua y pudieran ir teniendo mayores terrenos de cultivo. Entonces, esos canales aprovechaban para que fueran botes por ahí. Una diferencia entre los canales dentro de tierra y el navegar en el mar o el navegar en un río es el siguiente. Mientras que en el mar hay viento y puede ir impulsando a una vela, o en el río hay espacio y puedo tener ahí a varias personas remando, ahí remando a las personas. En un canal no tengo espacio para los remos y como ya está dentro de tierra y aparte está rodeado por estos bordos, no tengo ni espacio ni para las velas, ni hay aire, ni hay espacio para los remos. Híjole, ¿cómo voy a poder impulsar este bote dentro de un canal? Imagínense, va cargado con todas las viandas para alimentar a la siguiente ciudad, pero no hay quien lo empuje. Y entonces lo que recurrieron fue ponerle caballos a los lados. Entonces pongo los caballos aquí sobre el bordo para que no haya ningún problema. Es más, me conseguí varios caballos, pongo los varios caballos de este lado. Y la única forma que tenían para poderlo jalar era por medio de una cuerda. Voy a ponerla aquí al frente del bote. ¿Sí se alcanza a ver la cuerda? Sí, profe. Muy bien. Cuando empezaban a jalar con esa cuerda, el bote no es que se moviera hacia adelante, empieza a cambiar su movimiento hacia donde está esta cuerda y empieza a jalarlo de este lado, lo sigue jalando de este lado y entonces se encalla de un lado.
Creo que sí se enteraron en las noticias hace poco de un botezote de carga que se quedó atorado en el canal de Suez. El Evergreen. Sí. Y bloqueó el 10% del transporte marítimo mundial. El 10% pasa por el canal de Suez. Grandes pérdidas económicas. Bueno, lo mismo pero a menor escala. No, pues así no se pudo. A ver. Otra vez. Pues tenemos que poner algunos caballos de aquel lado y algunos caballos de este lado para que vayan jalando. Y entonces empezaron a jalar los caballos y resulta que no se iba con la fuerza de los dos caballos hacia adelante. Si el caballo de arriba era más fuerte o el caballo de abajo era más fuerte, se tenía que estar viendo cómo ir tratando de equilibrar el trabajo de esos caballos. Aunque ya sé cómo van las cuerdas, aunque ya las coloqué al mismo punto, veo que no es la suma aritmética de esas fuerzas de caballos. Entonces vamos a empezar a meter un poco de imaginación al problema real. Por ejemplo, del lado donde está jalando un caballo, voy a representar a una fuerza. Quiero ver cómo están actuando esas fuerzas sobre el bote. Y entonces, ahí donde están actuando, le represento a la primera fuerza. Tiene magnitud, ¿sí? Dirección, un punto de aplicación y una orientación respecto a la orientación del canal. Y sentido, está jalando, es una cuerda que está jalando. Nunca me han podido empujar con una cuerda. Lo único que me pueden hacer con una cuerda es jalarme. Ahora voy con la representación de la otra fuerza. La otra fuerza, los otros dos caballos, están jalando a lo largo de esa línea de acción. Llegan a ese punto de concurrencia y entonces, ahora sí, ya tengo hacia dónde están jalando los otros dos caballos. ¿Quién sabe hacia dónde va a ser jalado efectivamente el bote? Y Stevin lo que piensa es lo siguiente. Estas fuerzas realmente son abstracciones de nuestra mente. Estamos dándoles una magnitud, un sentido, una dirección, en este caso representada por el punto donde concurren las dos fuerzas, y la orientación que tienen. Pero resulta que no tenemos que hacer una suma algebraica, tendríamos que hacer una suma geométrica. Para ello planteé entonces el paralelogramo. No es que la fuerza se vaya de aquel lado. Está planteando el lado paralelo. No es que esta fuerza se pase de este lado. Ven que si la paso de ese lado ya no cumpliría con el principio de transmisibilidad. ¿Habría cambiado su línea de acción? No es que la pase de aquel lado, sino que estoy representando su lado paralelo. ¿Se alcanza a ver el paralelogramo que formamos? Lados paralelos, ángulos opuestos iguales. Lados paralelos, ángulos opuestos iguales. No necesariamente que sean ángulos rectos, simplemente ángulos opuestos iguales. Y resulta que la suma geométrica es la que va desde el punto de concurrencia hasta el vértice opuesto del paralelogramo. De esta forma permite que de dos fuerzas, de los dos caballos que jalan hacia un lado y del un caballo que jala hacia el otro lado, puede entonces obtener cuál va a ser el jalón que le tengo que poner aquí. Y ahora sí ya puedo empezar a jugar con la geometría para tratar de que se vaya orientado con el canal. ¿En qué ángulo tienen que estar los primeros dos caballos? ¿En qué ángulo tienen que estar los otros dos caballos para que se vaya alineado sobre el canal? ¿Dudas de este principio del paralelogramo o principio de Stevin? No, profesor. No, profe. Muy bien. ¿Alguien encontró algo distinto que decía los canales comunicantes?
Resulta que alguna página de internet menciona esto de los canales comunicantes y el principio de Stevin, pero no se puede encontrar información antes de 1999, una página de internet. ¿Quién sabe quién se le ocurrió que sea el principio de Stevin? Pero no, para la mecánica nosotros vamos a tomar el principio de Stevin como principio de Stevin o principio del paralelogramo. Composición geométrica de fuerzas. Suma geométrica. Para no confundirlo con la suma algebraica, le voy a llamar suma geométrica. Me dicen cuando pueda empezar a dictar cómo es que yo conozco el principio de Stevin y ahorita lo comparamos con lo que dice la DCB. ¿Listos? Adelante, señor Chávez López. Profe, lo que vaya a dictar lo apuntamos en el apartado que dejamos en la tarea o en los apuntes del día de hoy. Lo pueden colocar dentro de la tarea. Si de plano su descripción es muy distinta a lo que yo les estoy proponiendo, apúntenlo en la tarea. Si su descripción es más o menos parecida, si trae todos los puntos fundamentales de lo que les voy a proponer, ya está completa. El principio de Stevin se enuncia de la siguiente forma. Sean dos fuerzas concurrentes. Pausa. Sean dos fuerzas concurrentes. Pausa. Si no son fuerzas concurrentes, si esta fuerza en lugar de haber estado aquí, hubiera estado por aquí, paralela, no podría aplicar el principio de Stevin. Nunca podría ver dónde es que concurren. Y si cambio su línea de acción, ya sería otra fuerza. Entonces, para que pueda aplicar el principio de Stevin, lo primero que deben de cumplir es que sean fuerzas concurrentes, que lleguen al mismo punto. Sean dos fuerzas concurrentes. Se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores. Ahorita el concepto de vector no me voy al vector de álgebra lineal, me voy al de segmentos dirigidos. Se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores. Sean dos fuerzas concurrentes. Si se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores a partir del punto de concurrencia. Observen que estos vectores no es que estén incidiendo en el punto de concurrencia, sino que los dos, su origen es el punto de concurrencia. Si a partir de ese punto se representa una flecha hacia un lado y otra flecha hacia otro lado, sean dos fuerzas concurrentes. Si se representan en magnitud, dirección y sentido por medios de vectores, a partir del punto de concurrencia, y se trazan rectas paralelas a ellos. Formando un paralelogramo. Geométricamente lo que haría sería, tomo aquí mi escuadra, la apoyo, me voy en una línea paralela y hago el trazo que tiene agarro el otro, tomo la paralela, solo me queda la duda, ¿dónde la voy a trazar? ¿Al inicio, a la mitad o al final?
Sean dos fuerzas concurrentes si se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores a partir del punto de concurrencia y se trazan rectas paralelas a ellos, formando un paralelogramo. Que tengan a dichos vectores como lados. Así de largo es esta fuerza, hasta allá va a ser todo un lado del paralelogramo. No se vale que lo haga a la mitad ni a una cuarta parte, sino tiene que tomar toda la magnitud. El vector que une el punto de concurrencia con el vértice opuesto el vector que une el punto de concurrencia con el vértice opuesto, este que está en rojo. En algún texto he visto que ponen este otro vector. No sé qué represente, porque eso no viene dentro del principio de Stevin. El que sí sé qué representa es el que va desde el punto de concurrencia hasta el vértice opuesto. El vector que une el punto de concurrencia con el vértice opuesto representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante de estas fuerzas. Vamos a ver si ya trae todas las ideas. Sean dos fuerzas concurrentes si se representan en magnitud, dirección y sentido por medios de vectores a partir del punto de concurrencia y se trazan rectas paralelas a ellas, formando un paralelogramo que tenga como lados a dichos vectores. El vector que une el punto de concurrencia con el vértice opuesto representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante de estas fuerzas. Por favor, comparemos con lo que nos propone la división de ciencias básicas. ¿Sí se parece o no se parece? Adelante, señor Luis Fernando Flores. Siento que nuestra definición es más precisa, porque de forma general habla de lo mismo, y si lo cito, dice, conocido como regla generalizada del paralelogramo, Stevin fue el primero en establecer que las fuerzas pueden sumarse de dos en dos, uniendo sus extremos y formando un paralelogramo, cuya diagonal que pasa por el origen representa la acción conjunta de ambas fuerzas. En vez de origen, solo estamos aclarando que es el punto de concurrencia. ¿Suena bien? Justamente, justo. Muy bien. Ahora, que los vectores tengan magnitud, dirección y sentido es importante, porque si no puedo comparar la magnitud de uno con la magnitud del otro, ya no podría hacer esta composición. Otro cambio en la forma en la cual nos vamos a estar expresando. No voy a utilizar el término suma. Voy a evitar utilizar el término suma de fuerzas, peor aún, sumatoria de fuerzas. No sé qué sea eso. Voy a utilizar mejor el término composición, suma geométrica o composición. Dejen aclaramos un poquito estos términos. Cuando hablo de composición, se trata de llevar la suma geométrica. En una forma más general, cada que esté hablando de composición, es el proceso de llevar de un sistema complejo de fuerzas, por ejemplo, de las dos en naranja, a uno más sencillo, la fuerza en rojo, que tenga los mismos efectos externos.
Eso es lo que voy a estar llamándole composición. Suma geométrica, con todos los efectos externos, va a traerlo todo, pero no le quiero llamar suma, porque suma siempre me conecta con suma algebraica. Por eso es que le quiero llamar composición. Entonces enseguida viene la palabra descomposición. Cuando de un sistema sencillo de fuerzas se llega a uno más complejo. Estuviera haciendo el proceso de llegar de la roja hacia allá quiero que vaya el bote, hacia allá quiero que sea jalado, a la naranja. Quiero ver cómo son sus partes a un sistema más complejo. Ahí le llamaría descomposición de fuerzas. La separación en líneas conocidas. De ahí me surgen otras dos palabras que van a estar escuchando frecuentemente en este proceso de composición y descomposición. El primero son las componentes. Fuerzas que componen a los sistemas de fuerzas. Por ejemplo, la naranja hacia arriba y la naranja hacia abajo. Esas son las componentes. Y por otro lado, voy a tener el término resultante. Resultante lo voy a entender como el sistema de fuerzas más simple al que se puede llegar. Composición, descomposición. Componentes, las partes, resultante, el sistema más simple, equivalente, perdón, me faltó la palabra. Quiere decir, no sé qué es eso de sistema equivalente. Sistema equivalente, que tiene los mismos efectos externos. Sistema equivalente, que tiene los mismos efectos externos. Los dejo un instante copiando. Denme 2 minutos y regreso. Gracias.
Listo, perdón. ¿En qué íbamos? Sistema equivalente. Aquel que tiene los mismos efectos externos. Profe, Diga usted. tengo una duda. Cuéntame. ¿Lo que puso a partir de composición ya no es parte de la tarea o sí? No, esto no es parte de la tarea. A partir de aquí son términos que voy a estar utilizando, pero que es apropiado ahorita porque ve que ya empiezo a hablar de suma geométrica, realmente composición, y al proceso inverso, descomposición. Componentes, Ok, las partes, resultante, el sistema equivalente más simple. Son términos que van a ir alrededor de lo que vamos a ir desarrollando. No son parte de la tarea. Ok, profe, gracias. Lo que sí es parte de la tarea es que tu principio de Stevin sí traiga esos puntos fundamentales. Concurrentes. Puede venir como que vienen de un origen, llegan a un solo punto, no hay ningún problema. Que representan en magnitud, dirección y sentido. Se traza el paralelogramo y la diagonal principal, desde el punto de concurrencia hasta el vértice opuesto, es la resultante. Y ahora que esté hablando de resultante, ve que por eso necesitaba colocar la palabra. El sistema de fuerzas más simple, equivalente. El sistema, creo que equivalente va antes. El sistema de fuerzas equivalente más simple al que se puede llegar. Sistema equivalente que tiene los mismos efectos externos. ¿Puedo continuar? Creo que sí, profe. Muy bien. Entonces voy a cambiar tantito de forma de ver esto porque necesito la cuadrícula. Y entonces ya tenemos los sistemas equivalentes. Y resulta que fue tan apropiado el desarrollo de Stevin simplemente plantear paralelogramos que ya con eso podían empezar a hacer representaciones de las fuerzas y ver hacia dónde salían los efectos totales. Uno de los que utilizó estos sistemas de referencia fue Descartes. Coloco estas líneas paralelas. ¿Sí se alcanzan a ver las líneas paralelas? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, entre cada una de ellas hay una cierta separación. Ahí podría tomar una cierta medida para poder estar representando a unas fuerzas. Ahora voy con otra dirección. ¿Por qué esta otra dirección? Porque ahí estaban las otras cuerdas. No hay mayor problema. Y entonces, así es como nacen los planos cartesianos. En estos planos cartesianos se trata de representar cada una de estas dos direcciones en las que van a estar existiendo las fuerzas. Si eran todas paralelas, no me equivoqué en alguna ponerla no paralela. Sí puse a todas paralelas. Sí. Muy bien. En una primera dirección, por ejemplo, hacia donde jalaba el primer caballo, y en una segunda dirección, hacia donde jalaba el otro caballo. Y entonces, dentro de este plano cartesiano, era fácil representar, bueno, para allá van a estar los primeros caballos, ¿y cuántos? 4. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4 caballos. Y para el otro lado, ¿cuántos estaban jalando? 3. Entonces pongo hacia el otro caballo, hacia el otro lado, 3 caballos. Entonces, ya con los 4 que tienes de un lado y con los 3 que tienes del otro lado, ya va a ser fácil que podamos dibujar hacia dónde está el resultado total. Van a salir todos hacia enfrente. Muy bien.
¿Eso era lo que querías? Sí. Ah, perfecto. Entonces ya sabes hacia dónde está la resultante. Simplemente con trazos sencillos ya podía encontrar la composición de estas fuerzas. Ahora, algunos hicieron cara rara ahorita que mencioné que esto era un plano cartesiano. ¿Por qué hicieron cara rara cuando dije que esto es un plano cartesiano? Porque no se ¿En ven qué se como líneas de diferencia de 90 los grados. planos que conocen? Perdón, no le escuché. ¿Puede repetir, por favor? Ah, porque no se veían, bueno, no se veía como un plano que nosotros conocemos, que es como una cruz, con líneas, bueno, en 90 grados. Ah, el que ustedes les han dicho que es plano cartesiano es el de 90 grados, ¿verdad? El que es ortogonal en horizontal y vertical, o izquierda, derecha, arriba, abajo. Este. Ajá. Bueno, es una versión de plano cartesiano, pero esta versión de plano cartesiano no tiene que ver con el Descartes, el de Descartes. Este tiene que ver con otro plano cartesiano, con otro concepto más bien. Resulta que los planos cartesianos eran muy útiles, no tenían problema, servían para hacer esta composición de fuerzas, pero la trigonometría que tenemos que utilizar aquí, vean que son triángulos los que se forman, no rectángulos. Entonces hubo quien prefirió empezar a utilizar ángulos rectos para poder utilizar trigonometría más sencilla. Lo único que les podría decir que vamos a cambiar es que no estamos hablando de un plano cartesiano. Aquí estamos hablando de un plano, híjole, ¿cómo se le llaman a estos planos? Aquellos en los cuales la primera coordenada es independiente de la segunda coordenada, porque la primera está hablando de los números reales y la segunda de los números imaginarios. ¿Cómo le llamaban a este plano? Los complejos. Plano de los complejos, me parece bien, pero hasta le pusieron nombre de alguien. Ah, plano de Argand. Plano de Argand. La diferencia entre el plano cartesiano y el plano de Argand es que el plano cartesiano simplemente decía dos direcciones, mientras que el plano de Argand decía dos direcciones ortogonales. Y en la primera tenemos a los reales y en la segunda tenemos a los imaginarios. Los planos cartesianos permitieron realizar las composiciones de forma rápida. Aparte de que pudieron utilizarlo para encontrar los puntos en el espacio, diciendo coordenada en 1 y coordenada en 2, permite realizar estas composiciones de fuerza de forma rápida, porque permite hacer los paralelogramos. Es que le quiero llamar linealmente independiente, pero todavía no invento el álgebra lineal. Yo creo que ahorita lo único que podría decir es perpendicular. Era Argand, ¿verdad?
Entonces, la coordenada en reales y la coordenada en imaginarios son independientes. Perpendiculares. Resulta que los dos funcionan para representar a las mismas fuerzas. Solo que una de las cosas que no les hemos contado es dónde colocamos el origen del sistema de Argand. Este sistema se coloca en el punto de concurrencia. ¿Sí se alcanzó a ver cómo coloqué al sistema del diagrama de Argand en el punto de concurrencia? Sí. Ahí está. Pero nos van a servir para lo mismo. Dentro de estos sistemas de Argand, dentro de estos diagramas de Argand, vean que podemos representar estas mismas flechas, ya no solo como los segmentos dirigidos, sino ahora ya les podemos dar cuánto vale cada una de las coordenadas en X y Y. Dos en reales más 1 en imaginarios. Primera fuerza, una representación, una abstracción de lo que son esos jalones del caballo que está dando por allá arriba. Ahora pongo 2 imaginarios y 1 real. Segunda fuerza. Vean que son los mismos segmentos dirigidos, igual tienen magnitud, dirección y sentido. A partir del punto de concurrencia. ¿Va a ser el origen? Estoy de acuerdo, sí, se trata del origen. Pero simultáneamente va a ser el punto de concurrencia. Origen para nuestro sistema de referencia, punto de concurrencia para el cuerpo real. Aquí sería la punta del bote. Y entonces ahí, ya con estos números complejos, lo que puedo hacer es trazar el mismo paralelogramo. Y digo, uno más otro y el otro más el uno. El vector que une el punto de concurrencia con el vértice opuesto representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante del sistema de fuerzas. ¿Sí funcionaba así? ¿Sí decía eso el principio de Stevin o principio del paralelogramo? Sí. Y ahora lo mejor es lo siguiente. Ahorita ya puedes sumar 2 hacia adelante y 1 hacia arriba, más otros 2 hacia arriba y 1 hacia adelante, y en total me dan 3 hacia adelante y 3 hacia arriba. Pero sigo obteniendo una trigonometría no rectangular. Por más que le trato de ver un triángulo rectángulo aquí al paralelogramo que acabamos de hacer, no le veo una trigonometría rectangular. Puedo descomponer, ver cómo es en reales e imaginarios, pero la geometría que se forma es una trigonometría no rectangular. Corolario del triángulo. A los paralelogramos que se plantean en el principio de Stevin, se pueden dividir en 2 triángulos. Ambos triángulos tienen las mismas medidas. Tienen un lado que vale 3, tienen un lado que vale 4 y tienen una diagonal común. ¿Cómo le llaman a los triángulos que tienen las mismas medidas y los mismos ángulos? Equiláteros.
Estos son los que tienen la misma medida de lados. Equivalentes. Equivalentes. Y entonces, de estas medidas de los lados y los ángulos internos, se puede resolver cómo son cada una de las fuerzas. El principio, bueno, es que no es principio, es un corolario. Del principio puedo sacar esta pequeña afirmación, a ver si funciona. Y dice, sean dos fuerzas concurrentes. Se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores. A partir del punto de concurrencia. Son dos fuerzas concurrentes que se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores. Creo que aquí va una coma para que se lea bien. Sean dos fuerzas concurrentes que se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores a partir del punto de concurrencia. Y se trazan uno consecutivo al otro vector. El vector que une el punto de concurrencia con el final del último vector representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante de las fuerzas. A ver si quedó toda la idea completa. Sean dos fuerzas concurrentes. Si no son concurrentes, no puedo aplicar estos principios ni el corolario, que se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores. Ahí está la primera fuerza. Y ahí está la segunda fuerza. Vale. Sean dos fuerzas concurrentes que se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores a partir del punto de concurrencia. Y entonces, siempre estoy haciendo referencia a ese punto de concurrencia. Ojalá lo pueda encontrar fácilmente. Y se trazan una consecutiva a la otra. El vector que une el punto de concurrencia con el final del último vector representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante del sistema de fuerzas. ¿A poco sí? Y vean que es exactamente la misma diagonal que habíamos encontrado hace rato. ¿Sí se alcanzó a ver que es la misma diagonal? Sí, profe. Sí. Ahora, no importa cuál hice primero, no sé si hice primero la fuerza naranja o la fuerza amarilla, se supone que tengo que llegar al mismo resultado. Entonces, si por un lado primero pinté la naranja y luego la amarilla, llego a la resultante. Ahora, que si por otro lado primero pinté a la amarilla, a partir del punto de concurrencia, represento en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores y coloco a uno consecutivo al otro. El vector que une el punto de concurrencia con el final del último representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante del sistema de fuerzas. Es la misma. Espero que se alcance a ver que es la misma resultante. ¿Sí se alcanza a ver que es la misma resultante?
ya sea la mitad del paralelogramo de abajo o la mitad del paralelogramo de arriba, es decir, estos triángulos equivalentes. ¿Dudas hasta aquí? Este no viene en la tarea, pero va a ser interesante colocar estos dibujos de una fuerza consecutiva a la otra para poder ir armando nuestros resultados. Voy con el último principio para ver si los tenemos bien claros. Alguien que nos pueda compartir qué encontró como principio de equilibrio. ¿Qué encontraron como principio de equilibrio? Adelante, señor Luis Fernando Flores, y luego Saraí López. Dos fuerzas se encuentran en equilibrio cuando todas las fuerzas que actúan sobre él concurren y tienen una resultante igual a 0. Es una definición, es la definición igual de la DCB. Híjole, ya no sé si me está convenciendo la definición de la DCB. ¿Otra vez me la puedes decir, por favor? Sí, claro. Dos fuerzas están en equilibrio cuando todas las fuerzas que actúan sobre él concurren y tienen una resultante igual a 0. Pues todavía no sé qué es eso de resultante igual a 0, pero no suena tan mal. Creo que la vamos a tener que pulir. Por favor, señorita Saraí López. Yo encontré, al actuar simultáneamente dos fuerzas externas en un cuerpo rígido, estas no le afectarán su estado mecánico inicial si dichas fuerzas están en equilibrio, siendo condición necesaria para que esto se presente que ambas fuerzas sean de igual magnitud, colineales y de sentidos opuestos. Esta definición creo que me está aclarando un poco más. La de arriba me dice, pues son 0. Pero ¿cómo van a ser 0? En cambio, la segunda definición me dice qué características necesitan tener estas fuerzas. Y parece algo a lo del principio de transmisibilidad. Que sean de igual magnitud. ¿Ok? Que sean de igual dirección, colineales. Pero la gran diferencia es que nos dice que son de sentidos opuestos. Dos fuerzas externas de sentidos opuestos. Creo que ese es el gran aporte de esta definición. Muchas gracias, señorita Saraí. Adelante, señor Javier Mier. Mi definición se parece mucho a la anterior. Dice, establece que dos fuerzas están en equilibrio cuando su suma vectorial es nula, la cual se cumplirá siempre y cuando dichas fuerzas tengan igual magnitud, sean colineales y posean sentidos contrarios. Otra vez, establece que dos fuerzas están en equilibrio cuando su suma vectorial es nula. ¿Sí? La cual se cumplirá siempre y cuando dichas fuerzas tengan igual magnitud, sean colineales y posean sentidos contrarios. Muy bien. ¿Sí era esa, verdad? Muchas gracias. ¿Esta definición de dónde la sacaron? Señorita Saraí, ¿de dónde sacó su definición? Señor Mier, ¿de dónde sacó su definición? Yo lo saqué de un libro de la Facultad de Ingeniería que se llama, que es el fascículo 1 de conceptos y principios básicos de la estática. Yo la saqué de una clase anterior. Ya había llevado mecánica. Es con el profe Abán Alonso Moreno.
Muy bien. Me parece que todos estos están bien. Ya se ven un poco más completas las definiciones. A ver si les convence la mía. Sean dos fuerzas de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos opuestos, actuando sobre un cuerpo, sean dos fuerzas de la misma magnitud, mismo tamaño, misma dirección, pero sentidos opuestos, actuando sobre un cuerpo, sus efectos totales, sus efectos externos o internos. Externo. Internos, quién sabe qué relajo le vamos a hacer, porque un pedazo de la almohada le estamos jalando a un lado y la otra hacia el otro lado. Pero los efectos externos, los que vamos a poder ver desde afuera, los efectos externos serán nulos. Es decir, el cuerpo se encontrará en equilibrio. Sí engloba lo que dicen el profesor Aban, el fascículo de estática y la DCB, sí engloban esas ideas. Sí queda más claro cuáles son las características de esas fuerzas. Sí, profe. Muy bien, voy a tratar de hacer ese ejercicio con uno de estos cuerpos. Es ese cuerpo partícula esférica que está por ahí. Y entonces, para asegurarme que sean dos fuerzas de la misma magnitud, dejen trazo un círculo. Si es un círculo, cualquiera de sus radios tiene magnitud igual, ¿verdad? Veo que aunque haya trazado la partícula y haya trazado el círculo, si dos fuerzas tienen la misma magnitud, me van a estar generando resultantes. No va a tener efectos externos. Hago los paralelogramos, hago los triángulos y se forma una resultante. Aunque fueron de la misma magnitud, no alcancé el equilibrio. Para que pueda alcanzar el equilibrio necesita cumplir con aún más condiciones. Para que no tenga efectos externos, necesito cumplir con más cosas. Dejen de forma un poco más al sistema. Ahora esta segunda fuerza sigue teniendo la misma magnitud, pero voy cambiando su orientación. Voy a necesitar nuevas paralelas. Bueno, la primera sí, sigue siendo igual. Esa no tiene problemas. Pero la segunda ha cambiado. Vean que la resultante no es la suma algebraica. Es una suma geométrica en donde estamos buscando a esta diagonal principal. Si las dos hubieran estado alineadas, sería el doble del efecto, parecería una suma algebraica, pero conforme están desalineadas, la resultante va cambiando. Voy al último dibujo. Voy a distorsionar aún más a esta fuerza. Sigue siendo de la misma magnitud. ¿Todo el mundo de acuerdo? La dirección. ¿Cómo es la dirección de la segunda con respecto a la primera? Se observa que la dirección ahora es paralela colineal.
Por último, dejen trazo a la paralela. Ahí lo que tenemos es un paralelogramo degradado. Se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, hasta que ahora solo representa una línea. Pero sigo con el principio de Stevin. Me dicen, sean dos fuerzas concurrentes. Si a partir del punto de concurrencia se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores y se traza un paralelogramo en el cual dichos vectores sean los lados, el vector que une el punto de concurrencia, creo que no me va a dejar dibujar, el vector que une el punto de concurrencia, ahí estoy en el punto de concurrencia, con el vértice opuesto. ¿Dónde quedó el vértice opuesto? Y vean qué pasó con la resultante. En este caso, la resultante se hizo nula. Es el mismo punto encimado sobre sí. Entonces, los efectos totales sobre el cuerpo, los efectos externos totales sobre el cuerpo serán nulos. Es decir, que el cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Dudas de este último dibujo? ¿Alguna observación que quieran hacer? No, profe. Entonces, lo que ocurre es que la fuerza que jala hacia adelante es exactamente igual en magnitud, dirección, pero de sentido opuesto a la fuerza que jala hacia atrás. Y entonces los efectos totales externos serán nulos. Eso es lo que quiere decir el principio de equilibrio en esta primera versión. Más adelante tal vez tenga que completarlo cuando conozca otro tipo de fuerzas. Y ahí veremos que siguen siendo exactamente lo mismo. Dos sistemas de fuerzas con la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos opuestos, que generan efectos totales nulos. Con esto vamos terminando la clase del día de hoy. Por favor, como pueden ver, la tarea se trata de que ustedes puedan leer por adelantado parte de lo que estamos haciendo dentro del curso. Entonces, por favor, vayan haciendo la tarea. Tienen más tiempo para entregarla. No se tienen que presionar por el tiempo corto que nos quede para entregarla. Tienen más tiempo para entregarla. Lo que sí les pediría es lo siguiente. Revisen, citen de dónde sacan su información para que yo pueda entonces en la siguiente decir, ¿está bien o está mal? La siguiente tarea que tenemos para el viernes 10 de septiembre, para que podamos hacerla y revisarla dentro de clase, son las leyes de la mecánica de Newton. Busquen, por favor, las leyes de la mecánica en la fuente original, a ver si pueden encontrar el principio de matemática, y en una fuente moderna. Y ahí sí le dejan un espacio aparte para que después, con lo que hagamos de apunte en clase, puedan llegar a alguna conclusión ya acerca de estas leyes de Newton. Son las 3 leyes de la mecánica de Newton más la ley de gravitación universal. ¿Se entiende la tarea? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya voy a cortar la grabación y ya